Este es el Cerro La Guala, que hace parte de toda la cadena montañosa dentro de la zona de Reserva Forestal Central, y el complejo de páramos Los Nevados, que es una zona de importancia hídrica, biodiversa y ecosistémica, y es donde hoy pretende la empresa minera AngloGold Ashanti construir un proyecto minero a cielo abierto que prácticamente borraría del mapa esta montaña que vemos acá. Toda la vida he vivido acá, y con mi familia, mis padres, mis hermanos, uno adorando el agua, los bosques, los pájaros, los cultivos. Uno de los atractivos más grandes que tiene este cañón de Anaime y este municipio de Cajamarca es la productividad. Este suelo produce maravillas, muchísima comida en pocas áreas, pero llegar ya a hacer una explotación de un mineral y de pronto a desplazar una cultura agrícola por una cultura minera, eso no se parece sino a la llegada de los españoles. Este proyecto, si se aprueba, solamente en la construcción, que duraría 4 años, podría generar cerca de 10.000 empleos. 3.000 directos y cerca de 7.000 indirectos. En operación, generaría cerca de 2.000 empleos, cerca de 500 directos y unos 1.500 indirectos. La razón de ellos es que es mejor vender oro que vender arracacha. Pues claro que para ellos sí, pero ellos se llevan el oro para otras partes y aquí nosotros quedamos en la hijueputa ruina, porque las tierras se van esterilizando y de todo. Todos están acabando con uno. Contravía. La minería en general deja al final pobreza, al menos localmente, ¿no? Hay mucha experiencia de esto. Entonces yo no veo a Colombia como Ghana, ni me gustaría que Colombia fuera como Ghana. Porque es que la comida es la vida, yo siempre lo he dicho, mire, la moda de andar vestidos va a pasar, de andar bien calzados va a pasar, la moda de los celulares va a pasar, vamos a poder vivir sin computadores, sin carros vamos a poder vivir, pero hágame el favor, dígame, ¿quién va a vivir sin comida? A la hora del almuerzo todo el mundo está pendiente de la olla a ver qué le echaron a esa olla para comer, esa es una moda que jamás en la vida va a pasar. No existe el ser humano que tenga hambre, se más que un billete de 50.000 y quede lleno.
dando la respuesta a una inquietud suya al inicio, una pregunta al inicio sobre el tema de los derechos humanos, que dice que hay muchas inquietudes y muchos temores y muchos cuentos además. La compañía es signataria de los principios voluntarios en derechos humanos y tenemos además un sistema de debida diligencia en derechos humanos. Somos pioneros en el mundo en estos sistemas de debida diligencia en derechos humanos. Fuimos invitados por el Gobierno Nacional como un caso exitoso en Suiza para exponerlo. Uno de los primeros actos públicos fue participar del Festival Folclórico Colombiano denunciando este tipo de minería, denunciándola porque la multinacional pues patrocinó el Festival Folclórico en el año 2009, ¿sí? 2009, 2010 también lo patrocinó, empezó a patrocinar el Deportes Tolima, entonces también íbamos al estadio, digamos, con pancartas a manifestar que ese tipo de responsabilidad social de la empresa no iba a comprar nuestras conciencias. Llegaron unos conferencistas empleados de Anglo-Gol Ashanti a dictar unas charlas de carácter ambiental a nuestra institución y a llevar unas canequitas de color para que los muchachos hicieran labor de reciclaje dentro del colegio. El tema de ellos era manejo de residuos sólidos, una charla de carácter ambiental, imagínate. El diablo haciendo hostias. En estos conflictos, las empresas dicen, sacamos el mineral, no se preocupen que les vamos a compensar. Hoy he visto en Cajamarca que Anglo Ashanti Gold tiene anuncios por la calle, reparte una revista diciendo, hemos comprado los instrumentos de la orquesta municipal, ¿no? Como si el ayuntamiento debería comprarlo esto, o el Estado, ¿no? O la escuela, no sé quién. Pues Ashanti Gold está regalando instrumentos. Este es el dinero el lenguaje del dinero. Vamos a hacer daño y vamos a compensar. Para el año 2011 nos organizamos en una plataforma, digamos, horizontal, diversa, donde no importa pues la religión, el sexo, la etnia, la ideología, solo, digamos, todos sintonizados en un planteamiento máximo, la defensa del territorio, el agua y la vida. ¿Por qué le llamamos Comité Ambiental en Defensa de la Vida? Ese es nuestro nombre. Digamos que también en paralelo se dio una lucha fuerte en el departamento de Santander contra la mina en la Grey Star, en Santurbán, en el páramo de Santurbán, y el Comité Ambiental Pro Defensa del Páramo de Santurbán realizó una movilización muy grande. ¡Fuera las multinacionales mineras del Páramo Santurbán! ¡Fuera! 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 ¿Por qué se movilizó tanta gente en Bucaramanga? Porque la gente comprendió que si se afectaba el páramo de Santurbán, se iba a afectar el agua para la ciudad de Bucaramanga, una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Aquí, en el departamento del Tolima, las personas aún no han entendido que si se hace el proyecto minero La Colosa en Cajamarca, se va a afectar el agua para la ciudad de Ibagué, se va a acabar la posibilidad de tener un acueducto alterno, que sería el acueducto que se tomaría del río Coello. Aparte de eso, no se ha comprendido la dimensión del problema, porque las arroceras, todo el plan del Tolima también se vería afectado.
Dentro de las exigencias para impedir que avance la política mineroenergética en el país, hemos utilizado las herramientas legales, constitucionales. Dentro de eso está la consulta popular, que es un mecanismo de participación ciudadana que está plasmado en la Ley 134 del 94. La consulta popular ha sido el mecanismo que hemos exigido, digamos que hemos visto más democrático, para que sea el pueblo quien decida la transformación radical, incluso la transformación de la vocación económica de su municipio, si es minería o es agricultura. Esa estrategia legal, la consulta popular, fue aplicada en el municipio de Piedras, Tolima, para el año 2013. En el año 2012 la multinacional ingresa al municipio, digamos que ese es el carácter de la colosa regional. Arrancan en Cajamarca, piensan generar un viaducto para llevar toda la roca molida, lo pensaban hacer en el Totumo, y enviar hacia el municipio de Piedras, que es un municipio plano, todo el material y el desecho para construir las montañas de lixiviación y el dique de cola. ¿Qué quería hacer la AngloGold acá? El objetivo de ellos era buscar la parte donde más hubiese agua, la facilidad más de ingresar de pronto vehículos para poder hacer la piscina de lixiviación, para traer todo el material de Cajamarca hacia acá. Entonces comenzamos a indagar y nos dimos cuenta que era una empresa minera, una multinacional. Echamos a investigar y ya se hizo, pues, como a través de una profesora, nos dio como una pequeña ilustración. Empezamos a reunir a los estudiantes inicialmente, grupo por grupo, el mismo video, el mismo documental, la misma charla, luego los padres de familia, luego los hacendados, arroceros, ganaderos, líderes comunitarios y toda la gente. Pero ¿cómo? Es que aquí van a hacer eso y nuestra agua y el agua para el arroz y el agua para la ganadería y el agua para el consumo nuestro. Imposible, ¿no? Eso no lo podemos dejar que eso suceda aquí. ¿Aquí llegamos a dónde? Al lugar donde se inició la resistencia en contra de AngloGold Ashanti. Aquí estamos junto con los compañeros que participaron en la lucha, y esa casa es de la misma hacienda Monterrey. Veníamos hablando con doña Ángela de la historia de la resistencia que hicieron ustedes acá, que protagonizaron ustedes acá contra la AngloGold. Cuéntenme, ¿cómo fue eso? Pues aquí eso no fue muy fácil, joven, pero aquí se estuvo luchando por una justa causa muy dura. Sí. Y fuimos humillados del ejército, del ESMAD, de la policía, es decir, una desactitud muy desagradable. Aquí era la única forma de que no tuviesen escape para ningún lado, ¿sí? Porque obligatoriamente tenían que cruzar acá. Sí, más estratégica. Sí, obligatoriamente tenían que pasar acá. Sí, por regla del juego. Y si nosotros tapábamos allí, ellos se pasaban por acá. Entonces teníamos que coger todo este pedazo. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo organizaron? No, aquí nos ubicamos cocina, todos, y aquí nos parábamos, allí colocamos una especie de carrito con la bandera y mesa y todo, y dejamos un pequeño espacio, pero siempre estábamos corriendo el carrito para parar. Y así permanecimos durante todo el tiempo, día y noche, al sol y al agua, lo que fuera. ¿Quiénes llegaban acá a reunirse? Casi aquí permanecía la comunidad, total. Todo. Aquí el 100% de la gente permanecía aquí. Sí. Aquí nos desayunábamos, comíamos, aquí de todo. Y comíamos y volvíamos a cenar a medianoche. Sí. Porque Y comida nos nunca nos hacía falta. Nos hacíamos turnos. El siguiente paso fue la consulta popular, es decir, buscar el apoyo de la Carta Constitucional hacia el pueblo. Y además hay una cosa, se decía decir sí o no a la minería, pero es que dentro de esa pregunta está estipulado todo tipo de metales. Aquí no se puede llevar ningún tipo de metales. Ahí entran todos los tipos de metales que pueda estar en tierra.
Estamos en la finca La Perdiz. Aquí donde tenían los taladros, las plantas que tenían Anglogol Ashanti, rompiendo el acuífero. Allá en esa montaña que se ve como cafecita, ahí tenían un taladro. Allá donde se ven esas planas del palo para allá, también pasa la quebrada La Doima, y aquí la quebrada Camao. Allá tenían la otra planta, el otro taladro. Fue cuando vino Cortolima y lo suspendió porque habían rompido el acuífero, y ese no era el permiso que ellos habían pedido a Cortolima, sino era para hacerle un estudio supuestamente de los metales de la tierra. Entonces aquí donde nos encontramos es donde iban a hacer las piscinas para lavar la tierra que van a traer de Cajamarca. O sea que aquí es donde iba a quedar el basurero. Un campanazo de alerta para los ministerios de Minas, Ambiente y para la propia Casa de Nariño y el Congreso en los proyectos sobre minería en el país quedó evidenciado hoy en la consulta popular realizada en Piedras, Tolima, sobre las actividades de las minas de oro en inmediaciones de esa población. El no al proyecto de iniciar esos trabajos fue del 98,8% de los votos. Esa consulta popular se logra por todo un trabajo de movilización social. Recordar que la gente allá se paró en la carretera, bloqueó la entrada de las volquetas de la Anglogol Ashanti, no dejó que realizaran sus procesos de exploración, y que el alcalde entendió que para acabar ese problema, para que no se generaran más conflictos entre la comunidad y la empresa, se tenía que hacer un ejercicio democrático, y ese ejercicio democrático era la consulta popular. Las diferencias son muy claras en cuanto a Piedras y Cajamarca. Las diferencias en cuanto al terreno, en cuanto a la producción agrícola, en cuanto a la propiedad de la tierra, son muy grandes las diferencias entre estos dos municipios, entre estas dos zonas. Allá es cordillera, allá es clima templado, tirando a frío páramo, y esto es tierra caliente, zona templada, Valle del Magdalena, y todo lo que en Colombia son tierras planas, como los llanos orientales, costa norte de Colombia, todo el Valle del Magdalena, son latifundios, no son minifundios como en Cajamarca. Ahí hay una gran diferencia. Es lo mismo que queremos que se haga en Cajamarca, lo mismo que se haga en Ibagué, que se haga en los municipios que hacen parte de la cuenca del río Coello, y que desafortunadamente el gobierno nacional ha impedido, la Procuraduría se ha manifestado en contra de las consultas popular, y el gobierno ha dicho que la minería hace parte del interés nacional. Entonces, con ese argumento piensan imponer una dictadura minera en nuestros territorios. ¿Qué pasó en Piedras? Que la gran mayoría de propietarios de las tierras son hacendados. Son personas muy adineradas, ni siquiera viven en Doima, no viven en Piedras, unos pocos viven en Ibagué, la mayoría vive en Bogotá o fuera del país. Quienes iban a ser los más afectados, porque el que no tiene tierra, pues empaca sus cositas y me voy. Si aquí no hay nada que hacer, me voy. Pero los propietarios de las grandes haciendas, ellos sí iban a ser los más afectados. Ya no iba a haber agua para sus cultivos de arroz, ni ganadería, etcétera, etcétera. Entonces, allí nos organizamos de tal manera que el pueblo puso el pecho y los hacendados, ganaderos y arroceros pusieron la plata.
lo que no se ha podido en Cajamarca. Allá un campesino deja de trabajar 1, 2, 3 días por irse al paro, por irse a la vía, toma de vías, o por irse a Bogotá a hablar con senadores, con ministros, y el campesino de Cajamarca pierde plata. Hemos buscado todos los mecanismos legítimos, la marcha carnaval, legales, la consulta popular, para digamos, manifestar nuestra voz de manera pacífica, no violenta, diciendo, quieren destruir las montañas, van a contaminar el agua, eso no genera paz, eso no genera un buen vivir, vamos a tener grandes afectaciones socioambientales en nuestros territorios. Y desafortunadamente no hemos tenido una respuesta positiva por parte del gobierno nacional. No hemos sido escuchados, por el contrario se están limitando nuestros derechos democráticos a la participación política, y pues es paradójico que en un municipio como Piedras se haga la consulta popular, digamos, sea perseguida por la Procuraduría, pero que en la Corte Constitucional se haya reafirmado que fue un ejercicio válido, y que, por ejemplo, en otros municipios también la Corte ha dicho debe hacerse la consulta popular porque hay comunidades indígenas. Aquí, en Cajamarca, pues hay comunidades campesinas, comunidades que tradicionalmente han trabajado la tierra y que también tienen unos derechos constitucionales como ciudadanos, tienen unos derechos a la participación política, al trabajo, al agua, a la vida, o sea, son derechos fundamentales, derechos universales que están siendo vulnerados por el Estado colombiano. Y eso se reafirmó cuando el Consejo de Cajamarca negó la consulta popular este año. Ellos a donde llegan, llegan a comprar conciencia, ¿cierto? Y sabemos que este país está plagado de corrupción. Al alcalde de Cajamarca le han ofrecido cosas, le han arreglado el hospital, le han arreglado parques, le han pintado iglesia. Si al alcalde de Cajamarca le dice, mire, le damos tanto para que usted haga esta obra, y como hay tanta corrupción a todo nivel en este país, ¿qué alcalde no va a recibir lo que una multinacional le dé? Y de ahí para abajo, desde el alcalde, de ahí para abajo hasta los concejales, ¿no? Y sus secretarios de gobierno, todos han recibido. La pobreza realmente es un tema bien urgente, ¿no es verdad? Entonces, acá y en el mundo hay de 7.000 millones de humanos, pues hay 2.000 millones en pobreza cruel, ¿no? Y muchos niños. Hay hambre en el mundo, esto es absurdo, ¿no? Pero hay. Entonces lo que habría que hacer, desde el punto de vista social, ambiental, por lo menos no empeorar las cosas, ¿no? Si hay una agricultura razonablemente productiva, como por ejemplo en el Tolima, no anularla a cambio de un beneficio futuro que no va a llegar allí, ¿no? Todas las instituciones públicas hoy salieron a defender su territorio y a eso lo esperamos y esa es la convocatoria y ustedes no han sido ajenos a ella. Que muy pocos congresistas no tienen este país, la tienen estos compañeros que día a día se dan la pelea para seguir enfrentando a la multinacional desde la cultura, desde el fútbol y desde el deporte. Les agradecemos por estar acá presentes. Bueno, la plaza quedó un poco pequeña, ya la movilización lo ha demostrado en las calles que hoy se agolparon. Es una marcha que tiene su contenido político, pero tiene su contenido alegre, de diversión. Queremos que la gente entienda que defender el territorio, el agua, que enviarle un mensaje político al gobierno no tiene por qué ser, digamos, peligroso, generar riesgo. Por eso lo hacemos con música, lo hacemos con tamboras, lo hacemos con comparsas, para que la gente se integre, para que la gente vea que defender el territorio no es un hecho violento, que hacer una movilización no genera violencia, que por el contrario lo que hace es que comprendamos, que nos incluyamos en las decisiones políticas sobre nuestro departamento y sobre el país. Yo ya voy para allá. El proceso de resistencia popular y consulta popular en Piedras tiene mucho que ver con el proceso de paz que se está llevando a cabo en La Habana, porque si el gobierno central
quiere finiquitar ya los conflictos internos con los grupos guerrilleros en Colombia, pero les está abriendo las puertas a las multinacionales mineras, porque son muchas, no es solamente AngloGold Ashanti. Van a haber en un futuro otro tipo de conflictos. Ya no va a ser de pronto la guerrilla con los paramilitares, el ejército regular con la guerrilla. No, ya el conflicto va a ser entre las comunidades y las multinacionales mineras. Para construir ese país en paz se tiene que tener en cuenta un desarrollo verdaderamente sostenible, es decir, una economía que sea fuerte, una economía que para nosotros es la economía campesina, una economía que no acabe con la naturaleza, es decir, ese otro factor es la naturaleza, y sobre todo, digamos, construir una cultura de paz. Y el gobierno no está construyendo una cultura de paz al negar nuestros derechos a la participación política por medio de la consulta popular. Bueno, a mí me parece que algo que arrancamos como tan inexpertos, pero que se convirtió como en un ejemplo a nivel de región, a nivel nacional y por qué no a nivel mundial, de lo que nosotros hicimos. Es decir, donde la gente actúe organizada, pensante, actuante y ejecutante, se pueden hacer muchas cosas. El ejemplo para nosotros es aquí Doima y Piedras. Es un éxito que hicimos acá. Con todo respeto y con la ayuda de Dios, porque esto lo hicimos con una ayuda de Dios, muy humildemente, no hubieron heridos, no hubo nada, fue pacíficamente, honestamente, hubieron marchas, sin agredir a nadie con palabras soeces ni nada de eso. Entonces nos sentimos orgullosos de ser piedrunos, nos sentimos orgullosos de ser del Tolima y que iba Piedras aquí en cualquier parte porque lo queremos y lo amamos. Y queridos amigos, los que tengan ese problema, luchen como luchamos nosotros. Muchas necesidades pasamos, pero gracias a Dios aquí estamos y los pudimos sacar. Entonces ustedes también pueden ser lo mismo, que sean valientes, fuertes, no les dé miedo porque tenemos un Dios que nos ayuda. La madre de nosotros, los cajamarcunos, es la tierra, porque ella es la que le da la comida a la madre de nosotros para la fortaleza para tenernos a nosotros. Entonces eso, uno querer la tierra es como querer la mamá. Entonces para mí es eso, el sentimiento para mí, para mi tierra es esa. Y si yo veo las montañas, lo lindas que son, todo lo que hay, porque lo quiero y no lo quiero perder. Y yo aspiro a que no vaya a pasar. Proponen que explotarán pum, 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 burum, dum, con dinamita y cianuro pum, pum, burum, burum, bum, y en vez de montaña habrá pum, 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 burum, pum, un hueco oscuro y profundo.